Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que estés muy bien en esta fría mañana de noviembre, 21 de mes. Eh, bueno, pues vamos a continuar con la charla de la semana pasada, que fue la vida sin fe, y ahora vamos a ver lo que es la vida en el transcurso de la vida cuando se va del pecado a la gracia, ¿no? Que es un camino de liberación, como vemos en pantalla, es una expresión de liberación literal, porque pues tenemos, gracias a Dios, en esta vida sobrenatural, tenemos estos medios que nos ayudan a acercarnos a la felicidad verdadera, a estar contentos, a sentirnos realmente amados y, y pues nos va ayudando a hacer de nuestra vida pues una vida digna de hijos de Dios. Entonces, pues vamos a ello. Saca tu libreta, dale like al video, compártelo, porque seguramente a alguien le va a venir bien darse cuenta un poco de lo que es eh, la vida, la vida de pecado y la conversión por la gracia. Eh, pues nada, espero que sea de tu agrado y, y vamos a ello. Bien, entonces, eh, si el pecado entró en la humanidad por un ejercicio mal de la libertad de Adán, el camino de la gracia viene también por la libertad cuando la Virgen Santa María, nuestra Madre, nos dice, hágase, le dice el ángel, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Confía. Y en este momento de la historia, hace 2020 años, bueno, los 2000 años por cerrarlo, eh, la Virgen abre una nueva etapa en la historia en la que el Hijo de Dios baja a la tierra para poder entregar su vida. También en un acto de suprema libertad, porque está originado en el amor. Acuérdense que amor, libertad sin amor, pues no es verdadera libertad. Es pues todo lo que quieras, pero no es verdadera libertad, ¿no? Y gracias al sí de la Virgen, que por cierto hoy es día de su fiesta, de la presentación de Nuestra Señora en el templo, este, eh, gracias a su sí, pues se encarnó el Hijo de Dios. Y tan importante fue el hecho que ahora, pues decimos, estamos en el año 2021 después de Cristo, después de su venida. Ok, pues bueno, la semana pasada recordábamos un poquito pues todo lo que fue el pecado, ¿no? Y aquí vemos en la pantalla, ¿no? Que la expulsión del paraíso de Adán y Eva, porque comieron del fruto del árbol prohibido. Y entonces el Señor eh, los expulsó, colocó a sus querubines este, y, y cerró el camino del árbol de la vida a nuestros primeros padres y tuvieron que irse del paraíso. ¿Qué sucedió? Que entonces comienza el drama de la historia humana. ¿Por qué drama? Pues porque fueron expulsados de una vida feliz, plena, llena de Dios y de todos sus frutos y de todos sus dones. Y entonces son expulsados, es decir, caminarían como exiliados de su verdadera patria. Su verdadera patria es el paraíso, nuestra verdadera patria es el paraíso, pero fueron exiliados y se rompió esa comunión con Dios. Dante, en su libro de la Divina Comedia, lo expresa de la siguiente manera. A mitad del camino de la vida, en una selva oscura, me encontraba, porque mi ruta había extraviado. Se pierden del camino y tienen que irse. Y entonces se vuelve
esto una noche para su vida, ¿no? De nuestros primeros padres, y ya seguiremos hablando del tema, ¿no? Pero bueno, este hecho que vivieron nuestros primeros padres libremente, no quedó sin un anuncio de esperanza que fue las palabras de Dios que dicen: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. Y entonces, esta cita del Génesis 3:15, es muy importante porque nos da la esperanza de una salvación. Dios promete la salvación. Y entonces la venida de Cristo, que fue hace 2000 años, marcaría el paso del pecado a la gracia, a la vida de la gracia. Si no fuera por Cristo, pues estaríamos todavía en tinieblas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es el pecado, no? ¿Qué ya lo habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Es esa ofensa a Dios. Eh, pero, pero justo el conocimiento de Dios es lo que hace nacer en nosotros el sentido del pecado y no a la inversa. ¿Por qué? Porque justo el pecado es una ofensa a Dios, y si sabemos que hay Dios y lo ofendemos, entonces viene el pecado. Desde luego que no vamos a alcanzar a comprender el pecado original ni sus consecuencias mientras no percibamos del todo, y sobre todo, en primer lugar, la bondad de Dios. La bondad de Dios al crear al hombre, y también si no comprendemos la grandeza del destino del hombre. Es decir, nosotros podemos vivir bastante frescos, es decir, a nuestro aire y con, si tú quieres, mala vida, si no nos damos cuenta de que existe un Dios al quien ofendemos, que no nos damos cuenta de su bondad y que tampoco nos damos cuenta de la importancia o de la grandeza o de la maravilla de nuestro destino. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: el primer hombre no fue solamente creado bueno, sino también constituido en amistad con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán superadas más por la gloria de la nueva creación en Cristo. Efectivamente, así será, ¿no? El pecado de Adán y de Eva, ¿qué fue lo que hizo? Introducir una ruptura increíble, una ruptura fundamental en esa unidad interna del hombre. Y por eso muchas veces nosotros perdemos el equilibrio y, como aquí vemos, pues caemos en las tentaciones. Esta es la tentación de Adán y Eva en una representación de la Capilla Sixtina de Roma, del Vaticano. Entonces, ¿qué sucede? Que la sujeción de la voluntad humana a la voluntad divina, que se rompe, ¿no? Se hiere, queda rota. Y esto era la piedra fundamental, ¿no? La piedra fundamental de todas las facultades que teníamos, corpóreas y espirituales, ¿no? A la hora de caer en este pecado, queda rota esta unión de la voluntad humana a la voluntad divina por el pecado de desobediencia a Dios, y entonces la vida de los hombres se desmorona. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de los dones preternaturales que nos había concedido Dios, bueno, que les había concedido Dios a la naturaleza humana en los orígenes, y precisamente esto se destruye. La justicia original con la que habíamos sido creados se destruye. El dominio de las facultades que teníamos del alma
o el alma sobre el cuerpo también se rompe, ¿no? Entonces, este pecado, que fue el pecado original, se va transmitiendo junto con la naturaleza humana. La naturaleza humana herida, quedó herida en el principio, y luego fue la generación de la naturaleza humana, los hijos y los nietos y ya, todo, en fin, toda la genealogía, pues esta misma naturaleza ya heridas fue transmitiéndose de generación en generación hasta el final de los tiempos, excepto por un especial privilegio de Dios, de la Santísima Virgen María. Entonces, por la desobediencia de un solo hombre, por decir, nuestros primeros padres, vino el pecado al mundo, pero también por la obediencia de un solo hombre, Jesucristo, vino la salvación al mundo. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede con el pecado original? Perdieron nuestros primeros padres la santidad y justicia originales que Dios les había otorgado, y su naturaleza quedó herida en sus propias fuerzas naturales. Y entonces ya nos duelen las cosas, y entonces ya sufrimos dolores, y entonces ya nos cuesta trabajo hacer las cosas, ¿no? También la naturaleza quedó sometida a la ignorancia, y dime tú si no, pero ahora tenemos que estudiar y estudiar para poder descubrir cosas. Lo que antes era muy fácil darle el nombre a todas las criaturas, animales que existían en ese entonces, pues ahora no. Ahora hay que estudiar y esforzarse, ¿no? Por esto. También quedamos sometidos al imperio del sufrimiento y de la muerte. Y además quedamos inclinados al pecado, es decir, que tenemos la tentación, como vemos aquí en la pantalla, pues durante las 24 horas de cada día que vamos viviendo en esta vida, ¿no? Así que, pues la herencia que nos dejaron Adán y Eva, pues fue esta naturaleza. No podían darnos lo que no tenían, lo que perdieron, por lo tanto, pues esto fue lo que nos transmitieron. San Agustín escribió en su tiempo: de ellos no nacería otra cosa de lo que ellos fueran. La enormidad de la culpa y la condenación consiguiente corrompió la naturaleza, y lo que en los primeros pecadores sucedió como penal, en los descendientes vino a ser natural. Es decir, el pecado fue de ellos y la culpa pues ya es de toda la naturaleza humana. Entonces, el pecado original pues es la causa del estado en el que nos encontramos por la mala herencia recibida. Y no es que en nosotros tenga el carácter de pecado personal. El pecado personal es aquel que cometemos nosotros deliberadamente cuando cometemos una obra mala a conciencia, sabiendo que es pecado. Y en este caso, pues el pecado original no es un pecado personal, pero sí es una culpa, es un pecado original con el que nacemos. Entonces, pues lo que vamos a ver, vamos a sufrir las mismas consecuencias del pecado original que ellos vivieron, toda la pérdida de los dones que se contaban, ¿no? La ignorancia en la inteligencia, el sufrimiento, también las pasiones desordenadas, ¿no? Y cualquier persona pues tenemos esa experiencia, ¿no? Hay esa experiencia de disgregación, de incoherencia, de debilidad, ¿no? De debilidad interna que a veces nos hace querer lo que no debemos y no querer lo que sí debemos, ¿no? ¿Cuántas veces, no, nos podemos proponer algo que luego no hacemos? Y aquí entonces nos viene pues esa tentación constante, ¿no?, que vamos teniendo en nuestra mente. Y, por ejemplo, hay que llevar un régimen de comidas y no podemos. Es necesario para la salud y no podemos.
O si nos proponemos, y esto son cosas naturales, no se diga hacer cosas espirituales que tengan una implicación pues más esforzada, ¿no? Dedicar diariamente un tiempo a aprender un idioma, ya quisiéramos, ¿no? Yo quiero aprender italiano, quiero dominarlo, además de aprender inglés, de aprender, bueno, pues lo que ya sé, sino mejorarlo, ¿no? Y me lo he propuesto muchas veces sin, pues total, no llego a eso. O cuántas veces nos podríamos plantear tratar con más delicadeza a la gente que nos rodea, a nuestros hermanos, a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros colegas de trabajo, tratarlos con más dulzura. Y a veces no nos sale. O por ejemplo, no quejarnos del trabajo, o del estudio, o de los exámenes, o de las tareas. Y, y ahí voy y me quejo, y ahí voy y digo, ching, qué flojera, y me sobrepone, ¿no? O yo, por ejemplo, preparar con constancia estas clases, pues a veces ya llega un momento en que dice uno, ay, de veras es importante. Ay, híjole, a veces pues a uno sí nos va costando, ¿no? Pero pues lo hacemos porque sabemos el bien que produce. Sin embargo, pues sí sentimos como esa necesidad de relajar el cuerpo, ¿no? O la mente. O por ejemplo, acompañar a un pobre o a un enfermo. No sé si tú te has planteado ir a visitar a algún enfermo o algún pobre o algún anciano que esté solo. Pues ese es el momento en que nosotros podríamos decir, ah, mira, qué buena idea. Podríamos ayudarlo. O podemos acompañar con generosidad, ¿no? A los más vulnerables, a los que están en la calle o a los ancianos enfermos. Hablar bien de los demás y alegrarse por sus éxitos, a veces también nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque en nosotros reside ahora pues la tentación de la envidia o del egoísmo o de la vanidad. Y esto pues hace que, de la soberbia a fin de cuentas, y esto hace que nosotros pues queramos sobresalir y queramos tapar a los otros, ¿no? O mirar con limpieza de corazón al mundo y a las personas, con buena intención, con buenos ojos, ¿no? Y no andar ahí como juzgando lo que pudieran tener en sus intenciones. Pues bueno, todas estas cosas, claro que nos cuestan trabajo y eso que son meramente humanas. Por no hablar de las veces que hacemos precisamente lo que no queremos. Y entonces en esto, pues claro que sí pongo esta imagen porque estamos esclavizados. El pecado esto es lo que nos hace, ¿no? Por ejemplo, dejarnos llevar por un arranque de ira. Y entonces sufrimos y nos enojamos y explotamos y nos calentamos, como dicen en otros lugares, es que me calenté o me enchilé, y nos dejamos llevar por esos impulsos injustificadamente. O nos dejamos llevar por la flojera o por la pereza en lugar de servir con amor a quien tengas a un lado, ¿no? O también puede llegar a suceder, fíjate, con todos los ejemplos que estoy diciendo, que nos queramos disculpar con alguna mentira para no quedar mal. O ceder a la curiosidad en internet. Y esto hay cosas, o sea, esto muchas veces ya no lo queremos, sin embargo, lo vamos haciendo. Entonces, qué atractiva se ve esta manzana, ¿no? Con esto quiero expresar que de alguna manera experimentamos pues esa tiranía del deseo que buscando un bien aparente que además es limitado y que además es bastante particular, por ejemplo, un placer o por ejemplo un privilegio o poder o dinero o fama, o lo que tú quieras, nos vamos sintiendo arrastradas por esa tiranía del deseo y nos arrastramos hacia ella, ¿no? Con una voluntad debilitada. Y luego se desvía nuestra voluntad del bien íntegro y del verdadero, de un bien íntegro y verdadero. Por ejemplo, esta felicidad o la vida con Dios, pues no, o sea, está verdaderamente, como implica más esfuerzo, como implica más
sacrificio, implica más mente, implica más, no sé. Entonces nos dejamos llevar. ¿Qué sucede también? Pues de la misma manera, la inteligencia también queda un poco nublada. Y aquí te pongo esta imagen, pues, porque yo creo que es bastante representativa. O sea, llega un momento en que nos sentimos aturdidos a la hora de cometer algún pecado, no sabemos qué hacer, nos sentimos arrinconadas como ratas, que feo se oye, perdón por la fuerza, pero entonces la inteligencia queda nublada, perdemos la luz para ver, ¿no?, el fin verdadero. ¿Qué pasa? Pues que perdemos lo más importante casi, ¿no?, que tenemos, que es esa razón, pues para conseguir realmente lo que nos pueda ayudar a salir, ¿no? Por eso es muy importante también contar con ayuda, porque cuando estamos mal, cuando hemos cometido algún pecado más fuerte, ya no vemos, ¿no? Estamos nubladas y necesitamos acudir al sacramento de la confesión, a la dirección espiritual, a algún amigo, ¿no?, que nos tienda la mano para que nos diga, oye, ven, por aquí está el camino. Pero bueno, esto es lo que sucede. Gracias a Dios, no todo está maldito en el hombre, ni mucho menos, sino que en la naturaleza humana, y muy importante es que lo tengamos fresco, la naturaleza humana no es que esté totalmente corrompida, dije antes, está herida. Y por eso conserva su bondad original. Que nos cueste trabajo, sí nos cuesta trabajo, pero tenemos todo esto como semillas en nuestra alma, que si las vemos, que si nos las planteamos, que si, ¿no?, realmente sería lo más humano que buscar, ¿no? Todas estas virtudes y más, porque obviamente no me caben en la pantalla, pues están llamadas a desarrollarse con la ayuda de los demás. También con nuestra propia libertad, ¿no? Diciendo, pues, sí quiero y voy por ello, ¿no? Y también con la gracia de Dios, no se nos olvide, o sea, la gracia de Dios, pues, que nos viene a través de los sacramentos, gracias a Dios, los podemos tener para que empiecen a fructificar. Y en realidad las virtudes, o la virtud en general, corresponde más bien a lo que verdaderamente somos. A lo que verdaderamente somos, lo que verdaderamente hay en nuestra naturaleza humana. En una cita de Benedicto XVI, dice así, se dice, lo dice él, ¿no?, se dice, ha mentido, es humano, ha robado, es humano, pero todo esto no es realmente humano. Humano es ser generoso, humano es ser bueno, humano es ser un hombre de justicia. Pues aquí te lo dejo para que tú veas que, humano es todo esto y que lo otro, que no es humano, lo otro son tentaciones del demonio, que si no estamos nosotros ejercitados en la lucha espiritual, también con un poco de fuerza de voluntad y con la gracia de Dios, entonces pues sí, si no lo tenemos todo esto, pues sí estaríamos debilitadas. Pero si no, tenemos todo lo humano y todo lo que Dios nos ha dado para salir adelante. Este es el pasaje de la tentación de la serpiente con Eva, ¿no? Para mostrar que en la raíz de todo pecado, ¿qué hay? Hay una duda sobre Dios. Hay una sospecha de que quizá Dios no nos quiera, o que no nos quiera felices, o que Dios no pueda hacernos felices. Y nos podríamos plantear, ¿es tan bueno como dice ser? ¿No nos estará engañando? Y esto se parece a la tentación de la serpiente a Eva, ¿no?
la serpiente siembra esa tentación en el corazón de Eva, de la desconfianza, ¿no? De la desconfianza en Dios, porque le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín, y cuando Eva le contesta, no, no es así, solamente del árbol que está en medio del jardín, es solo lo que tenemos prohibido para no morir, entonces la serpiente viene a introducir la desconfianza, y fíjate cómo, dice, no, no moriréis, es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Se os abrirán los ojos. Dios sabe. Entonces, como que a Dios le va a dar celos, ¿no? Es como, por eso no se los quiere permitir. Todo esto va sembrando el diablo en el corazón de Eva y, y al final, paréntesis, pues sí que conocemos el bien y el mal, ¿verdad? Sí que sufrimos y sí que nos duele y sí que nos morimos y sí que sí conocemos el mal. Y el bien, pues cuando estamos contentos, pues también lo conocemos, pero no era la manera en que se lo esperaban nuestros primeros padres, ¿no? Esta es una falsa promesa de libertad infinita que el demonio les pone a ellos delante, ¿no? Es una falsa promesa de autonomía absoluta de la voluntad, es decir, yo voy a hacer y poder hacer todo lo que yo quiera hacer. Pues eso es imposible para una criatura, ¿no? Y ahí está escondida una gran mentira, porque esto no es real, ¿no? ¿Por qué? Porque al intentar arreglárnoslas a nosotras mismas, ¿no? Por nuestra cuenta, sin apoyarnos en Dios, entonces aparece justo todo el cortejo del mal que nos esclaviza y nos encadena porque nos impide ser felices con Dios, con lo que Dios nos da. El pecado puede aparecer precisamente porque somos libres, porque nosotros decidimos. El pecado vive de esa libertad, ¿no? Pero además acaba matándola, cosa que probablemente no nos lo hayan dicho nunca así de clarito, ¿verdad? Oye, el pecado mata tu libertad. Pues pon atención. Promete mucho y no da más que dolor. Eso es el pecado. Es un engaño que nos convierte en esclavos, ¿no? Y hace rato les puse la imagen de esta persona encadenada, pues igual, ¿no? Somos esclavos del pecado. San Pablo también lo dice en su carta a los romanos. Por eso, aquí como una analogía, el mal no es una criatura, sino algo parecido a una planta parásita. Vive de lo que arrebata a otros y al final se mata a sí mismo, igual que lo hace la planta parásita cuando se apodera de su hospedante y lo mata. Pues efectivamente, ¿qué le vamos a hacer? Ese es el pecado. Bueno, como ya había dicho, si el pecado entró en la humanidad por un ejercicio equivocado de la libertad, el remedio al pecado y el inicio a una vida nueva también entró por la decisión libre de la Santísima Virgen que dijo, hágase en mí según tu palabra. Pronunció estas palabras, ¿no? De una manera plenamente libre y abre en nuestra historia la plenitud de los tiempos. Así, pues al final de la vida del Hijo, pues bueno, el Hijo de Dios bajó, se encarnó, nació, vivió 30 años en su vida oculta, padeció, pero también él también tuvo que padecer y expresar con suma libertad, por estar originado en el amor, estas palabras, ¿no? Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiera, sino como quieres tú. Y aquí es cuando también vemos esa libertad basada en el amor del Hijo de Dios para vencer el pecado. Y con esto lo hace, ¿no? ¿Qué sucede? Que ahora nos eleva, ¿no? Para que nosotros podamos responder porque me da la gana a su invitación de vivir esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿no? La libertad de los hijos de Dios.
Y precisamente con nuestra libertad de hijos de Dios es como podemos volver a dejarnos mirar y curar por el Señor, acudiendo con humildad a Él, que nos renueva interiormente con su gracia. Si nosotros no somos humildes, si nosotros no nos reconocemos pecadores, pues difícilmente va a entrar en nosotros la gracia del perdón de Dios, del perdón de nuestros pecados. Necesitamos esa humildad, ¿no? O sea, yo soy pecadora, tú eres pecadora, o pecador si me estás oyendo en YouTube. Somos pecadores, ¿no? Entonces, pues hay que aprender que, que la voluntad de Dios no es para el hombre una voluntad impuesta, ¿no? Desde fuera, que nos obliga, que nos dice tienes que hacerlo así, porque sí, no, sino que somos criaturas libres que por amor queremos enderezar nuestro camino hacia la vida con Dios. En realidad Dios es el garante de nuestra libertad, te leo, ¿no? Es libre quien se deja amar por Dios, quien no desconfía de Él, quien cree en su amor. Con la fe desaparecen los límites que nos imponen la duda, la mentira, la ceguera y el sinsentido. Con la esperanza se derrumban el miedo, el desánimo, la inquietud, la culpabilidad que nos atenazan. Con la caridad dejamos atrás el egoísmo, la avaricia, el repliegue sobre uno mismo, las frustraciones y amarguras que reducen la medida de nuestra vida. Es libre quien se deja amar por Dios, es libre quien vive las virtudes, es libre quien se deja amar, quien se deja amar por Dios, de manera que sus dones entren y nos dejen servir a los demás, que nos dejen amar a los demás, ayudar a los demás, dejando tras de nosotros ese egoísmo y esa soberbia que nomás nos están aplastando y encadenando. San Juan Pablo II escribió en su último libro: la redención es el límite divino impuesto al mal por la simple razón de que en ella el mal es vencido radicalmente por el bien, el odio por el amor, la muerte por la resurrección. La redención es el límite, la redención es aquello que ha dejado el pecado morir atrás. La redención, y la redención Dios nos la ganó, bueno, el Hijo de Dios nos la ganó a todos los que quieran ser salvados, ¿no? En respuesta de Dios a nuestros pecados es precisamente esa encarnación y la redención de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue entregado por nuestros pecados, lo hemos dicho miles de veces. Jesucristo nos reconcilia con Dios, nos libera de la esclavitud del pecado, nos concede el don de la gracia. ¿Qué es la gracia? Un don gratuito de Dios por el que nos hace partícipes de su vida trinitaria y capaces de obrar por amor a Él. La gracia. La gracia. O sea que nosotros cuando nos sintamos desfallecer en el camino porque no tenemos fuerza, pues hay que pedirle ayuda a Dios. Señor, dame tu gracia, ayúdame, porque sí quiero, porque quiero querer, porque yo sé que contigo encuentro la verdadera felicidad, la verdadera alegría. Y por otro lado, pues no nos acostumbremos, ¿no?, a esta realidad, porque la gracia no nos la merecemos, es un don, un regalo de Dios inmerecido por nuestra parte, ¿no? Una participación en la vida divina, esto es la gracia, nos introduce en esa intimidad amorosa de Dios, ¿se acuerdan, no? Una corriente de amor trinitaria, un tema que vimos, pues no me acuerdo hace cuánto, quizá 3 o 4 sesiones. La gracia, por otro lado, es mucho más abundante que el pecado. San Pablo ya decía a los romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos baña de gracia a pesar de que hayamos cometido algún pecado, ¿no? Nos hace fortalecer, pero con ganas, si nosotros la dejamos entrar a nuestro corazón. Bueno, por otro lado,
también nuestros pecados, pues no es, digo, sí son grandes. Hay un libro que se llama El velo de la Verónica, en la que hay una cita de donde la protagonista entra al confesionario y allí le dice al sacerdote bueno, que se acusa de un pecado y lo califica como gravísimo. La respuesta del sacerdote que la escucha le dice: no, hija mía, decía tranquilamente y casi con frialdad, usted no ha ofendido a Dios más gravemente que una infinidad de hombres. Sea usted humilde incluso en la confesión de su pecado. Grande en su vida solo ha sido la gracia. Solo la gracia es siempre grande. El pecado en sí, su propio pecado, es pequeño y corriente. Bueno, nuestros pecados pues sí pueden ser pequeños o grandes o muy grandes, pero no más que todos los pecados de toda la humanidad. Y somos parte de una gran familia que ofendemos todos a Dios. Y todos juntos pues sí es pues un gran dolor para Dios, ¿no? Sin embargo, pues también reconozcamos que, que Dios nos quiere tanto, 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 que lo que podamos ofenderle, si realmente nos arrepentimos, si realmente acudimos a Dios con dolor por esos pecados cometidos, pues va a ser nada, ¿no? Como nos pasa a nosotros cuando perdonamos a alguna persona que nos hizo algún mal, grande o pequeño, y realmente la queremos, decimos, bueno, venga ya, ni modo, no pasa nada, para la próxima no caigas, pero tampoco pasa nada, no te preocupes, adelante y sigue, y no vuelvas a pecar, ¿no? Iba a poner una imagen, pero ya no la puse, de cuando en la película de la Pasión acusan a la mujer adúltera y la llevan ante Jesús para apedrearla, pero Jesús les dice a los fariseos que la estaban acusando: ¿quién de ustedes no ha cometido algún pecado? Que arroje la primera piedra, y todos la sueltan y se van. Porque el amor de Dios es tan grande que ni ese pecado puede ser tan, 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 tan grande, ¿no? O sea, sí es grande, pero es más grande la misericordia de Dios, es más grande la gracia de Dios. Pues nada, por eso San José María también solía afirmar: nuestro Padre del Cielo perdona cualquier pecado cuando el Hijo vuelve de nuevo a Él, cuando se arrepiente y pide perdón. Nuestro Señor es tan Padre que previene nuestros deseos de ser perdonados y se adelanta abriéndonos los brazos de su gracia. La semana pasada les puse una imagen de la parábola del hijo pródigo, cuando el padre apenas ve así a lo lejos, a una criatura que se acerca apesadumbrado, que era su hijo, y él sale corriendo hacia él, pues para abrazarlo, darle besos, acogerlo en su casa, etcétera. Pues la gracia, la gracia que se nos concede abundantemente en la oración, en los sacramentos, y que se recupera si se ha perdido por el pecado grave en el sacramento de la confesión o de la penitencia, como quieras llamarlo. Te animo, ¿no? A que ahorita, pues, lo que he dicho en esta charla, pues han salido bastantes ejemplitos de faltas de pecados que podemos cometer con cierta frecuencia, ¿no? Pues hagamos un examen de conciencia para ir al sacramento a recoger, ¿no? Como muestra en la imagen, la gracia, la gracia de Dios para nuestro corazón. La gracia sana las heridas del pecado en nuestra alma. Esa unión que se había perdido de la voluntad humana con la voluntad de Dios, la vuelve a identificar, ¿no? La vuelve a identificar nuestra voluntad con la de Dios. Ilumina nuestra inteligencia. Qué grande es Dios, ¿no? Que esa pérdida de la razón por los pecados
con la gracia se nos vuelve a iluminar la razón. Y entonces volvemos como renovados, ¿no? A pedir perdón y a su gracia. Las personas que se convierten, cuando tuvieron un proceso, tocaron fondo y luego vieron y se convierten realmente con mucho poder, o sea, con mucha fuerza, con mucha convicción, porque palparon realmente su miseria y, y palparon de la misma manera la gracia de Dios. Ojalá que nosotros no nos acostumbremos a recibir la gracia de Dios, que nosotros veamos con la misma fuerza y con la misma intensidad nuestras miserias y nuestros errores, nuestros pecados y nuestras faltas, para poder ver también la grandeza de la misericordia de Dios. La gracia también ordena las pasiones al fin verdadero. Ya sabemos que nosotros ahí estamos, hemos hablado ya de las pasiones en algunos temas anteriores. Estamos desequilibrados, pero la gracia nos ayuda. La gracia nos ayuda y somete esas pasiones a la razón. La razón, pues, es lo mejor que tenemos. Somos seres racionales. Las personas somos seres racionales, ¿no? Lo cual es lo que nos caracteriza. Y si justo por el pecado perdemos la inteligencia, pues por la gracia la recuperamos, ¿no? En una palabra, la gracia es la medicina de todo nuestro ser. En definitiva, nada hay mejor en el mundo que estar en gracia de Dios, y espero que así lo reconozcas, ¿no? Quizá algunas personas podrían preguntarse, si la gracia de Dios es tan poderosa, ¿por qué no tiene efectos más decisivos en las personas? Y entonces podemos tropezar otra vez con el misterio de la libertad humana, porque ya hemos hablado de la libertad y sabemos que por la libertad nosotros caemos. Si nosotros no estamos del todo convencidos y anclados en el amor, lo más probable es que caigamos lo más pronto, ¿no? Lo más pronto, en un santiamén, ¿no? La gracia previene y prepara y suscita la libre respuesta del hombre, pero no deja de haber una respuesta libre. Y la gracia no deja de forzar nuestra libertad, no deja de no forzar, quiero decir, ¿no? San Agustín, si tú te acuerdas, en una frase muy conocida, dice, quien te creó sin ti no te salvará sin ti. Precisamente, ¿no? Aquí nos está haciendo ver la importancia de nuestra libertad. Si yo quiero, entonces pondré los medios para acudir a la gracia y para permanecer en la gracia. Con la gracia de Dios, ¿verdad? Porque todo esto es un don. Pero imagínate que con la gracia tenemos a nuestra disposición una central nuclear con miles de megavatios, pero la hemos de conectar a la red de nuestra casa si queremos que esa energía nos ilumine, nos caliente, nos aproveche. Si no la conectamos, o sea, la tenemos, pero si no la conectamos, pues no nos va a aprovechar. Y así, pues, nuestras disposiciones deben ser de humildad, de agradecimiento, de arrepentimiento de nuestros pecados y de lucha con amor para seguir dócilmente los impulsos de la gracia. O sea, tenemos ángeles custodios a nuestro alrededor, tenemos la gracia, tenemos amigos que nos orientan con su buen consejo. Y la gracia que nos mueve. Es cuestión de que yo entonces diga, entonces me levanto, ¿no? Porque si no me levanto, si no me paro, si no me pongo, pues entonces de nada sirve, aunque yo me entere que lo tengo que hacer, ¿no? Bueno, sin perder nunca de vista, como nos recuerda el Papa Francisco, que esta lucha es bella, es muy bella, porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. El Papa Francisco habla mucho de fiesta, de celebración, y es precisamente esta, ¿no? Por el vencimiento de la gracia sobre el pecado, de Jesucristo sobre el demonio, de Dios sobre el mal, ¿no? Evitaremos así todo asomo de voluntarismo,
¿Se acuerdan que el voluntarismo es ese que digo, yo puedo y yo lo quiero hacer y yo voy a poder y porque sí? Ok, sí, lo vamos a intentar, pero con la gracia de Dios. Que no se nos olvide que la prioridad absoluta es la de la gracia en nuestra vida. Hay que reconocer eso, ¿no? Para contar con la... O sea, no solo puedes tú sola, ¿no? O tú solo, sino que tenemos la gracia que nos ayuda y que nos conforta. Pero es que además, en esta vida, las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia. La gracia, precisamente porque supone nuestra naturaleza, no nos hace superhombres de golpe. ¿Ok? O sea, la gracia no nos hace superman o supermujer. Pretenderlo sería confiar demasiado en nosotros mismos, dice el Papa Francisco. Porque si no advertimos nuestra realidad concreta y limitada, tampoco podremos ver los pasos reales y posibles que el Señor nos pide en cada momento, después de habernos capacitado y cautivado con su don. La gracia actúa históricamente y de ordinario nos toma y transforma de una forma progresiva. Por ello, si rechazamos esta manera histórica y progresiva, de hecho, podemos llegar a negarla y bloquearla, aunque la exaltemos con nuestras palabras. Vaya cosa, ¿no? Si no me equivoco, esta cita está en Gaudete et Exultate del Papa Francisco, si no me equivoco. Pero pues cómo nos mueve a confiar en la gracia y de que Dios nos da gracia sobre gracia y nos da la gracia históricamente hablando en el tiempo, porque nosotros vivimos en el tiempo, no puede ser de otra manera, ¿no? Ya para terminar, Dios es delicado y respetuoso con nosotros. El Papa Benedicto, cuando era cardenal Ratzinger, decía, yo creo que Dios ha irrumpido en la historia de una forma mucho más suave de lo que nos hubiera gustado, pero así es su respuesta a la libertad. Y si nosotros deseamos y aprobamos que Dios respete la libertad, debemos respetar y amar la suavidad de sus manos, que es tanto como decir, amar la suavidad de su gracia. Y listo. Pues bueno, espero que esta clase te haya servido, gustado, y la puedas, sobre todo, aplicar en tu vida para que, pues, vivamos libres, más contentos, más felices. Pues nada, creo que no tengo mucho más que decir. Nos vemos hasta la próxima semana. Con el favor de Dios, la próxima semana el tema será sobre el Opus Dei. Mensaje, actividades, personas de la obra, cooperadores. Espero que te guste y nada, y si sí, pues nada, aquí nos vemos, ¿ok? Pues muchas gracias, te mando un abrazo, cuídate mucho, usa tu cubrebocas y gracias por llegar hasta el final. Hasta luego, bye.